¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy vamos a hacer una receta para estas fiestas, una receta que es bastante típica en Argentina. Torre de panqueques, una receta sabrosa, fácil de hacer y súper fresca, porque no olviden que en el hemisferio sur, Navidad y Año Nuevo caen en pleno verano. ¿Me acompañan? Para comenzar vamos a hacer la masa de nuestros panqueques. Para los que no saben qué es un panqueque, en Argentina le decimos panqueque a los crepes, aunque son un poquito más gruesos. Diferente completamente de los hot cakes o de los pancakes que se conocen en América del Norte. Para hacer esta masa vamos a necesitar 250 gramos de harina 4 ceros, 2 huevos, medio litro de leche. Pueden usar mantequilla o aceite, nosotros vamos a usar aceite, una pizca de sal y revolver. Para que sea más fácil, yo lo voy a hacer por partes. Puse primero la mitad de la harina, la mitad de la leche y los huevos. Vamos a revolver y vamos a ir agregando la harina para evitar que se creen grumos. Un poco más de leche, revolvemos. Yo lo que estoy viendo es que me va a quedar chico este recipiente, por lo cual mágicamente, luego de seguir revolviendo, lo vamos a cambiar, ¿sí? Porque van a ver que no entra todo. Voy a querer poner la leche y voy a hacer lío. Entonces vamos a apelar a la magia de la televisión y de esta manera vamos a cambiar el recipiente. Bueno, vamos a seguir. Hay que batirlo mucho esto, ¿sí? No tiene que quedar ni un grumo. Y cuanto más le demos a la batidora manual, si tienen una batidora eléctrica va a ser mucho más fácil. Ven, ahí le puse un poquito de sal, un poquito de una media cucharada de aceite, en este caso de maíz. Hay que batir porque también se va a airear eso, ¿sí? Reservamos eso, vamos a hacer la salsa de nuestra torre de panqueques. Una salsa que va a servir para unir los pisos de la torre de panqueque. Vamos a procesar una cebolla de verdeo o cebollín con 2 cucharadas bien grandes de queso crema, queso untable. Este es un queso crema light, pero no importa porque lo que queremos es la textura, no tanto el sabor. Y sí le vamos a poner de una muy buena mayonesa, la mejor que consigamos, 2 grandes cucharadas también. Y para rematarla, y para que quede un poquito más suave, unos chorritos de aceite de oliva extra virgen, le van a venir muy bien. Vamos a darle con nuestro mixer a esto para que se incorporen todos los elementos. ¿Cuándo está listo esto? Cuando desaparece la cebolla de verdeo y la salsa se empieza a poner color verde. Es muy fácil. Esta salsa ya la hicimos en otro video. No recuerdo en cuál, pero ya la hicimos. Es una gran opción y es súper recomendable. No lleva sal, no lleva pimienta, solo lo que les dije. Vamos a cortar las verduras que va a tener nuestra torre de panqueques. Tomate. Este es tomate redondo, le decimos en Argentina. Está el tomate perita, que es un poquito más ovalado. Realmente no importa cómo corten el tomate. Yo voy a tratar de cortarlo en rodajas, pero se me está complicando porque el tomate es muy fresco, como verán. Entonces se me deshace. Pero como el tomate va a ir adentro de la torre, no importa, no se va a ver, es parte del relleno. Así que córtenlo como les salga, no hay ningún problema. Tengan cuidado de no cortarse los dedos mientras lo hacen, porque hay líquido, es medio blando y yo tengo un cuchillo muy filoso. Traten de no cortarse. Como verán, lo dejan así, lo reservan. Y mientras tanto, como también vamos a usar lechuga, ponemos a lavar nuestra lechuga. La ponemos en remojo, ¿sí? Acá la ponemos con unas gotitas de vinagre. Y por otro lado también y al mismo tiempo vamos a hervir un morrón, un ají morrón, ¿sí? Un pimiento rojo. Lo vamos a hervir para poder pelarlo, incorporarlo también a nuestra preparación. Vamos a hacer los panqueques. Yo uso este antiadherente que tiene sabor manteca. Dudo que esté hecho con manteca, como les dije alguna vez, pero es fantástico para esto, es genial para esto. Nuestra masa, miren cómo quedó. Está un poco líquida, pero está bien, pero está súper aireada. ¿Ven la espuma de arriba? Vamos a disponerla en nuestra panquequera. Y con el fuego en el mínimo, es importante este dato. Si ustedes tratan de hacer panqueques con el fuego al máximo, posiblemente se les peguen,
arruinen la panquequera, no salgan bien los panqueques. Y lo ideal con la panquequera es trabajar con el fuego mínimo, ¿sí? Le van a dar unos 5 minutos de un lado y otros 5 minutos del otro. Tenemos que hacer 6 panqueques como mínimo. Va a tener 6 pisos nuestra torre de panqueques. Yo les recomiendo que haga más por las dudas, por si se les rompen, ¿no? Estas cantidades que yo les dije de masa de panqueques es para que les salga más o menos 8. Así que vamos a tener 2 panqueques de repuesto por si se nos rompen. No se les debería romper. Esta masa no falla. Es una receta que tiene muchos años, que hacía una cocinera argentina que se llamaba Doña Petrona, que es súper famosa por estos lados. Así que es una receta de panqueques que está recontra, súper, mega probada y no falla. Seguimos haciendo panqueques o crepes si sos francés. Ahí va. Los pueden sacar con una espátula, no es necesario que hagan malabares como hago yo. Yo lo hago porque soy un chiquilín. Pero ustedes pueden sacar el panqueque, ¿ves? Así les tienen que quedar. Flexible, que los puedan doblar y no se rompan. Este panqueque es ideal para lo que tenemos que hacer. ¿Vamos a armarlos? Bueno, acá está todo dispuesto lo que vamos a usar. Lechuga, tomate, queso de máquina, jamón cocido. Tenemos también aceitunas, el ají morrón que estábamos sirviendo, un huevo duro, los panqueques y la salsa que preparamos un ratito con el mixer. Todo listo. Vamos a comenzar. Vamos por el primer piso, por la planta baja de nuestra torre, digamos. La vamos a untar bien con nuestra salsa. Vamos a ser muy generosos untando el primer piso, porque es el que va a sostener toda la torre. Yo voy a empezar por el jamón. Pueden empezar por donde quieran ustedes. Yo voy a empezar primero por el jamón. Trato de poner las cosas más pesadas abajo para que no se aplaste después. ¿Entienden? O sea, primero el jamón. Trato de cubrir todo, aunque tenga que romper las fetas de jamón. Vamos a cubrir todo y arriba le vamos a poner el tomate. Vamos por el segundo piso. Segundo piso, abajo del segundo piso vamos a poner otra cosa pesada, que es el queso. Este es un queso de máquina, en realidad es un queso pategras cortado a máquina, pero pueden usar cualquier tipo de queso en feta. Yo hasta cheddar le pueden poner si quieren. No sé cómo queda, pero Dambo, provolone, cualquier queso le viene muy bien. Ponemos arriba del queso la lechuga. Y arriba de la lechuga, como no podemos untar, vamos a untar el panqueque que va arriba de la lechuga. Ahí está, para que se pegue bien y se incorpore bien. Del otro lado también le vamos a poner un poco de salsa. Y vamos por nuestro tercer piso. Tercer piso, en mi caso, morrón. Es un morrón lavado, hervido y pelado. ¿Sí? Como verán, no quedó parejo, obviamente, porque tuve que hacer todo eso. Pero lo importante es el sabor acá. Un piso más, cuarto piso. Cuarto piso, ¿qué me quedó? Acá empezamos a poner pisos de lo que queda, no de lo que queremos. Vamos a poner, esta vez al revés. Primero el tomate. Y arriba del tomate vamos a poner el jamón. Ahí va. Todo el jamón, lo que queda de jamón, se pone. Creo que vamos por el piso 5, si no me equivoco. También le untamos lo que vendría a ser el cemento. Para unir. Y vamos a hacer lechuga. Al revés que como hicimos abajo. Lechuga. Lo que queda de lechuga. Apretamos bien, siempre apretamos bien para afirmarlo, ¿no? Para que todo afirme y no quede abajo aire. Y lo que queda de queso arriba, untamos de un lado, vamos metiendo para adentro, vamos tratando de que realmente parezca una torre y no una choza de una aldea. Ahí va, fantástico. Untamos lo que queda y creo que es el sexto piso, si no me equivoco, aceitunas. Aceitunas con morrón. Ahí va. Un piso más. Séptimo piso. No, este vendría a ser la terraza, la azotea de nuestra torre. La parte de arriba. Bueno, por ser la parte de arriba vamos a usar toda la salsa que nos queda y vamos a poner alrededor también. Vamos a emparejarlo y vamos a darle forma, ¿sí? No se preocupen si queda un poco desprolijo, porque todavía le falta esto 12 horas de heladera, que es donde se afirma todo. Es como hacer una casa. En principio no va a quedar bonita, hay que arreglarla después, así que
Y prolijemos con todo. Le vamos a poner arriba en lo que es la azotea, en la terraza de nuestra torre de panqueques, un huevo duro. Le pueden poner 2 si quieren. Para mí 1 es más que suficiente. Y siéntanse libres de decorarla como quieran. Yo voy a usar mayonesa, esta mayonesa que me encanta. No me pagan por mostrar la marca, pero me encanta. Vamos a hacer así una cosita así para decorar. Le vamos a agregar, me había sobrado algunas aceitunas, me sobró un poquito de morrón, así que le vamos a poner morrón también por arriba. Y encontré en la heladera, además del morrón, un poquito de perejil. Me quedaba muy poquito perejil y le vamos a poner así como para que tenga un poco de color nada más. No le va a aportar más nada que color a esto. Así es como queda, ni bien la terminamos. Van a ver la diferencia de cómo queda al otro día. Yo esto lo estoy haciendo una noche para comerlo al otro día. 12 horas de heladera. Luego de 12 horas el efecto del frío y el mismo peso de los componentes, de los ingredientes de esta receta, llevan a hacer la torre más compacta, más sólida, más firme. Ven cómo se distinguen los pisos dentro de la torre. Pisos sabrosísimos que vamos a probar. Una receta, como decía antes, muy fresca para el verano, para las fiestas. Háganla, cuéntenme cómo les salió. Sorprendan a su familia con esta receta. Cuéntenle de este canal a todos sus amigos y nos vemos en la próxima.